21 horas exactas y seguimos acá en Se Cayó el Sistema en Radio a la Calle. Tenemos un tema que queríamos tocar hoy porque nos parece importante, siempre hablamos del tema de educación y a veces la educación hay ciertas cosas que no se avalan, no se abarcan, no hay manera de tratarlas. Y tuvimos un caso hace poco de una escuela donde un nene fue expulsado, en realidad lo corrieron de la sala en la que estaba, porque él padecía del síndrome de Asperger. Asperger. Bueno, este síndrome es bastante más común de lo que creemos. Mucha gente famosa la tiene. Por ejemplo, Einstein era uno de ellos, Andy Warhol, Newton, Bill Gates, bueno, varios. Es una patología que pertenece al espectro del autismo y compromete varias áreas del desarrollo personal. Vamos a hablar con alguien que nos va a explicar un poco de qué se trata, porque va a haber un congreso, un segundo congreso, con el lema de síndrome de Asperger, otra manera de ser, sentir, pensar y estar en el mundo. Para eso nos va a hablar el presidente de la Asociación Asperger Argentina, Rodolfo Geloso. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado y muchas gracias por nombrar el congreso que hoy en día tiene tanta necesidad para mucha gente que a lo mejor desconoce de lo que se trata el síndrome de Asperger. Sí, explícanos de qué se trata, para que entendamos un poco cómo es. Bueno, en principio escuché tu introducción y en realidad el síndrome de Asperger no es una enfermedad, no se padece el síndrome de Asperger, sino al revés, las personas con Asperger padecen el ambiente o algunas situaciones complicadas por sus hipersensibilidades. Porque el síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo que, si bien hoy en día está incluida dentro del espectro autista, sería como la parte más leve del autismo. Bueno, en términos generales, el síndrome de Asperger tiene algunas características muy peculiares que tienen que ver con algunas conductas distintas a la de la mayoría de la gente y con una forma de pensar y de ver la realidad como con otros ojos, con otra visión y con otro pensamiento, con lo cual esto hace que a veces no comprendamos por qué piensan de forma diferente, pero siempre es un aporte más a la visión en general, ¿no? Por eso nosotros tratamos de incluirlos en la sociedad, en la escuela, en lo laboral, que aportan muchas cosas positivas. Yo de esto me enteré cuando le di el diagnóstico a mi hijo hace unos 14 años atrás y bueno, la verdad que realmente aprendí mucho de mi hijo y de muchas personas con síndrome de Asperger que estamos vinculados en la asociación desde ese tiempo, ¿no? Ahora, bueno, semanas atrás hubo un caso en el colegio en Merlo, en provincia de Buenos Aires, el Colegio Educativo Francisco San Antonio de Padua. Se hizo público, perdón, un chat de los padres donde festejaban un poco que uno de los chicos que sufría este síndrome sea apartado porque evidentemente no podían convivir con él. Sabemos que los colegios por ley tienen la obligación de integrar a los chicos, pero sabemos que hay una gran falla a la hora de integrarlos, ¿no? ¿Qué pasa en referencia a este caso y con todos los chicos que van a los colegios, cuando van a colegios donde la integración no es buena? Sí, bueno, es como vos decís, ya tenemos leyes que más que inclusión, más que integración, se refieren a la inclusión, que hoy en día es como un saltito más hacia la convivencia plena entre las personas y en todos los chicos, con la idea de lo que te comentaba antes, de enriquecer a un grupo de estudiantes o a nivel social en cualquier ámbito.
lo que pasó en Padua en realidad tiene que ver con esta falta de conocimiento y esta falta de darse cuenta de ciertas características que tienen los chicos con Asperger. Lo que comentaba antes de las hipersensibilidades hace que tengan conductas a lo mejor distintas a las de la mayoría, lo cual le parece extraño a lo mejor que un chico con Asperger no pueda soportar el ruido que producen los bancos al correrse. Pero bueno, como esa, hay varias otras, por ejemplo, ver un globo y salir corriendo, porque tiene el temor de que ese globo vaya a explotar y a partir de ahí tenga ese movimiento, esa sensación en los oídos que es como un estruendo. Igual que cuando están pasando un colectivo, una moto, esos sonidos son terribles para los chicos. Algunos sonidos agudos también son hipersensibilidades, ya sea auditivas, visuales o inclusive a nivel de la piel. El hecho de no poder usar algún tipo de ropa que a cualquiera no le haría ningún problema, a los chicos con Asperger les afecta mucho hasta la etiquetita que llevan atrás de las prendas, de las remeras o de los... Claro, ahora yo me imagino si llegara a pasar, me imagino en tu casa cuando te dieron el diagnóstico se informaron todos tuvieron que aprender. En los colegios, cuando hay un chico así, se informa a todos los compañeros, a los padres, porque me imagino que los padres de los otros compañeros también tienen que saber qué es lo que está pasando y entre todos tratar de armar un aula diferente donde el chico se sienta cómodo, donde supongo que no se puede tratar de evitar esta hipersensibilidad en todo momento, pero sí que todos estén informados, ¿no?, a la hora de realmente incluirlo. Claro, sí, justamente recién en otra entrevista me preguntaban cómo anticiparse a este tipo de situaciones y justamente es con la información. O sea, en el caso de Padua, sé que la mamá llevó a la escuela hace como 2 o 3 años atrás una carta como para entregarle al resto de los padres y a los docentes, más que nada informándole algunas de las características. A lo mejor ni hace falta hablar de un diagnóstico, con decir las características y cómo hacer para ayudar a ese chico y no molestarlo con algún ruido demasiado fuerte para él, o sea, y capaz para nosotros no. Con ese tipo de prevenciones, o sea, no debería, ¿por qué no incluirse en cualquier lugar? O sea, a veces los chicos están excluidos de materias como educación física o música, pero tampoco hace falta excluirlos, porque si bien la mayoría de los chicos con Asperger tienen a lo mejor alguna dificultad en la motricidad, también pueden aprenderlas, o sea, a obtener un movimiento como cualquiera. Mi hijo empezó taekwondo a sus 12 años y bueno, o sea, llegando casi a los 17, 18 años estaba por recibir su cinturón negro, con lo cual no es privativo de que puedan ir mejorando su motricidad, que justamente cualquiera de las características que tengan se pueden ir mejorando, inclusive las hipersensibilidades auditivas. Eso te iba a preguntar, si hay alguna manera donde realmente se lo puede ayudar con todo eso. Sí, hay terapias específicas para todo esto. Y ahora me imagino que debe ser un síndrome bastante complicado de detectar en un nene muy chiquito. ¿Cuáles son las características que puede tener un chico que sufre este síndrome? Y mira, para estar atentos a lo mejor y alertar, por ejemplo, el hecho de no mirar a los ojos podría ser una de las características. El hablar con lenguaje neutro, así tipo español o... Sí, que copian a los dibujitos, a veces uno cree.
eso es lo que se cree, que se copian los dibujitos, pero nosotros, bueno, en la asociación recibimos muchas familias en donde hablamos con los padres, y a lo mejor padres del interior que no tienen cable, también tenían el mismo lenguaje neutro, con lo cual no tenían ninguna influencia sobre el tema de los dibujitos. Así que es algo que es como natural. Escuchando a una doctora que va a hacer una conferencia en el Congreso el día viernes, los médicos le dan una explicación a todo esto. Yo realmente hoy no recuerdo exactamente cuál es la explicación concreta, pero sí se le da una explicación que tiene que ver más que nada con lo social. O sea, como a ellos a lo mejor no les ¿cómo decirlo? Repiten como un patrón en lo que es la comunicación, quizás, ¿no? Como, bueno, repiten porque sí, quizás por ellos mismos no sale. Tiene que ver con la comunicación y más que nada con el hecho de no... De a lo mejor no tener las mismas reglas que tienen otros chicos que a lo mejor aprenden directamente o naturalmente las expresiones de los padres, pero en el caso de ellos es como que a lo mejor no les es interesante aprender una forma de hablar distinta, y con un lenguaje neutro se manejan perfectamente, o sea, se hacen entender lo más bien. Ahora, Rodolfo, te quería hacer una pregunta. Estuve leyendo una nota de Tim Burton, también sufre este síndrome. Y ¿Cómo? Tim Burton sufre también el síndrome este. Yo nunca vi ningún diagnóstico de él. Y algo que vos dijiste al principio, por ejemplo, de Bill Gates tampoco vi un diagnóstico. Son deducciones que se hacen de que podría sufrir el síndrome, pero no están diagnosticados. Por eso, eso de andar diagnosticando en el aire como a Messi o como alguna figura pública, no está bueno porque se distorsiona. Hay chicos con Asperger, no todos los chicos con Asperger tienen altas capacidades. Hay chicos con Asperger que tienen un coeficiente normal, inclusive hay chicos que tienen un coeficiente un poco más bajo. O sea, el tema del coeficiente intelectual, primero que no está hecho como para tomárselo a personas con Asperger, que ya de por sí lo manejan de forma diferente. O sea, tiene que haber la palabra de un profesional especializado como para que ese coeficiente realmente marque lo que corresponde. Porque conocí chicos con test de intelectuales bajos, y vos hablas con ellos y te das cuenta que no pasa por ahí. O sea, claro. Sí, hay como un mito totalmente al revés, porque tienen a lo mejor algún área de interés que la aprenden, pero de forma que pueden dar clase a profesores. Claro. Por eso el tema de la gente que a lo mejor muy... como Newton. ¿Cómo sabemos que Newton tenía Asperger? Que haya tenido algunas características, eso no determina un diagnóstico. En el caso de Einstein, tengo entendido que hizo un diagnóstico, en latín creo que se dice post-mortem, ¿no? Claro. Y bueno, eso sí podría llegar a ser científico, pero hacer un diagnóstico de alguien por alguna que otra característica no alcanza, y tampoco sirve para identificar a todas las personas con Asperger como superdotados, porque tampoco es así. Y dejamos de lado a las personas que no son superdotadas, y no es la idea. Claro, es como un mito, una característica que se dice que el niño, por ejemplo, como, no sé, aprende a hablar, a escribir rápidamente, sabe matemáticas de manera avanzada, pero por ahí no puede compartir un momento con un compañero, con un amigo. Sí, no todos los casos tampoco son de que desarrollan mucho mejor o mucho más rápido el lenguaje o la escritura o la matemática o la tecnología. Hay otros chicos que desarrollan muchísimo la parte artística, o sea, el dibujo o la pintura. Hay chicos que son escultores. El otro día en el taller de padres que nosotros hacemos todos los primeros sábados de cada mes,
una mamá nos contaba de las 20, 30 esculturas en tamaño natural que tiene ese muchacho, y no las quiere vender porque a todo le encuentra una imperfección. Porque la mamá le decía, es un muchacho ya de, no recuerdo, pero alrededor de 20, 25 años, y no tiene trabajo, pero tampoco quiere llevar sus esculturas a un lugar de arte, porque cree que todavía le falta perfeccionarlas, porque son ultra perfeccionistas, y bueno, justamente también su forma de pensar es muy racional, es muy lógica y racional. ¿Tu hijo cuántos años tiene? 23, 23. ¿Y a qué edad lo diagnosticaron? a sus 9 años. ¿Y cómo es la vida cotidiana con él hoy que ya es un adulto? No, es totalmente como cualquiera, ¿no? Lo que sí se nota es su forma de pensar distinta, o a lo mejor el desarrollo de algún área de interés, qué sé yo, o sea, a él le interesan mucho los idiomas, por ejemplo, entonces le gusta investigar, él sabe todo sobre el origen de los idiomas, sobre, qué sé yo, te reconoce 18 o 20 idiomas a simple vista, o sea, al oírlos. El otro día vimos una película futurista que hablaba justo se encontraban muchas personas, y él, a medida, o sea, estaba subtitulada, pero a medida que escuchaba a cada uno de los personajes me decía qué idioma era, o sea, si era polaco, ruso, checoslovaco, Claro. bueno, porque tienen un área de interés que es la que desarrollan más. Bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo entonces que compartas tu experiencia, y este viernes se va a hacer el congreso que me parece importante para los padres que quizás tienen nenes chiquitos y recién se enfrentan a esto, informarse porque es la única manera de avanzar, y también para las escuelas, ¿no? Para la educación, para todos en general. Sí, la verdad que, bueno, el congreso es viernes y sábado, jornadas completas. Hay más de 25 profesionales especializados, así que bueno, para los chicos, para los papás de chicos que tienen a lo mejor alguna sospecha es ideal, pero también invitamos a la gente en general, o sea, porque es algo de lo que se empieza a hablar y a conocer, y tanto docentes como profesionales de la salud, como muchos rubros, inclusive empleadores, porque hoy en día son muchas las personas con Asperger que están buscando trabajo, y son ideales para trabajos donde se requiere alguna concentración extrema, porque se concentran en un tema y no se levantan de la silla durante horas. Así que, claro. Entonces, bueno, por eso es importante a lo mejor abrir este tema a la población en general, porque no es solamente para los chicos que tengan alguna sospecha, o sea, eso inclusive los chicos que tienen, los papás de chicos que tienen alguna sospecha, para eso tenemos los talleres que realizamos todos los primeros sábados de cada mes, en donde un poquito los tratamos de derivar a algún profesional especializado como para hacerle el camino un poco más suave de lo que lo vivimos nosotros, que estuvimos a lo mejor 6, 8, 10 años dando vueltas por profesionales que no conocían sobre la temática, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? El buen diagnóstico. Sí, bueno. es importante, y cuanto más temprano mejor. Muchísimas gracias entonces, Rodolfo, por tu tiempo, y bueno, suerte para este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Rodolfo Geloso, presidente de la Asociación Asperger Argentina, estuvo hablando, bueno,